Vamos con el mensaje número 2, hermano. Bueno, el domingo dimos solamente la introducción de el tema entonces vamos hoy a entrar a una de las doctrinas que le había comentado, destructoras. Judas capítulo 1, verso 3, amén. Al verso 5 es el verso de introducción, y dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada, santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y al único Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento. Ya explicamos, hermano, cómo es que la gente que está bajo la gracia inexistente, esa gracia que no está en la Biblia, niegan a Jesús. Amén. Es cuando viven, hermano, una vida religiosa, a lo que le llaman cristianismo, pero no obedecen lo que la palabra enseña, como no mentir, ama a tu enemigo, y todo lo que está puesto como instrucción en este sagrado libro. Amén. Vimos también, hermano, lo que significa contender, y vimos que la palabra contender, hermano, según el griego es pelear agonizando. La palabra griega agonizomai, entonces significa agonizar, luchar agonizante, competir por un premio, contender con un adversario. Amén. Significa batalla, esfuerzo, ansiedad. Significa pelear, y usted ha escuchado gente que dice que la palabra no es para pelear, y Judas dice que dice que contendamos ardientemente, y la manera que podemos contender es usando la palabra para refutar toda falsa enseñanza, porque cuando usted sigue leyendo dice: porque se han levantado muchos, amén, porque algunos hombres se han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Está hablando gente que predica, amén, con una doctrina herética. Entonces, ¿cómo vamos a contender? Judas está diciendo con la palabra, y la gente, usted escucha, cristiana, dice que no es para pelear, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces estamos viendo, hermano, que la inquietud de Judas es que peleemos. Aquí dice la palabra, y esto es, o sea, todo aquel que tiene otro evangelio es un adversario. Y entonces, ¿cómo vamos a pelear con la palabra para poder hacer que esa persona, como dice también la palabra agonízame ahí, que significa rogar, y es la intención que a través de hablar la palabra pueda haber un rogar para que cambien su actitud y tiren su ignorancia y vengan a Cristo? Significa también, hermano, pelear, ya lo había dicho hace rato. Significa también, hermano, ansiedad, oposición, conflicto, carrera. Amén. Entonces, la palabra contender, hermano, literalmente significa pelear, y a través de pelear es para guiar, para hacer que la persona entienda y entre en cordura. Amén. Y aquí, como lo dijimos el domingo, hermano, Judas desea que nosotros haya, hermano, una lucha activa y deliberada, que significa que usted y yo en cualquier momento estamos dispuestos, hermano, a contender por la fe que ha sido dada a nosotros, los santos. Amén. Que ha sido dado a los santos, hermano, y que ha sido transmitida a nosotros. Entonces, el Señor quiere que haya en nosotros, a través de Judas, una lucha, hermano, un luchar activamente, hermano, y deliberadamente. Significa, hermano, ¿se acuerda que dije que la palabra deliberado significa intencionalmente? Entonces está diciendo que Judas, que luchemos intencionalmente cuando veamos que alguien está enseñando lo contrario, que alguien está diciéndose cristiano pero vive mal. Entonces nosotros tenemos que contender diciéndole con la palabra: eso no es cristianismo. Amén. Aunque la mayoría de la gente cristiana, o que se nombra cristiana, y hay cristianos genuinos, pero ignorando la verdad, hermano, dicen aún ellos que no es para contender, cuando realmente Judas, en su esencia de su mensaje, es que peleemos.
Y la manera, hermano, que hoy podemos combatir es con la palabra, como en aquel entonces, para poder desarmar toda herejía, para poder derribar todo argumento, amén, de enseñanzas que se levantan hoy en día, hermano, y que hace que la gente viva una gracia, como dice Judas, libertina. Amén. Entonces nos quedamos en el primer punto, hermano, que es, y el primer punto, hermano, que vamos a derribar, la primera doctrina que vamos a refutar es, amén, y es, lo tengo en sí, todos son preguntas. ¿Es bíblico? Y creo que lo vamos a ver solamente hoy. ¿Es bíblico enseñar que si un pastor o un creyente se suicida, va al cielo? Y esto, hermano, fue una pregunta que se le hicieron a hombres muy reconocidos, hermano. O sea, muchos seguidores, mejor dicho, no grandes, sino de grandes cantidades, me refiero. Uno de ellos, hermano, se llama John MacArthur, y los otros son colegas, o no sé cómo se puede decir, colegas de ellos, pastores de la misma iglesia bautista. Y ellos, hermano, se plantearon esta pregunta: si realmente un pastor o un cristiano genuino, no hablaron de gente que no fuera. Dijeron, un cristiano genuino, que sea pastor o sea pueblo, si se quitara la vida, puede ir al cielo. Entonces el pastor bautista le preguntó a uno que estaba al lado de John MacArthur, y entonces él dijo, claro que sí, sí va al cielo, dijo. Y entonces cuando le preguntan, hermano, a John MacArthur si realmente él aprobaba lo que había dicho su colega, el otro pastor bautista, que si un pastor o un cristiano genuino se suicida y va al cielo, él entonces planteó una pregunta, y que él mismo dio la respuesta. Y la pregunta que él dijo, ¿será que un cristiano puede desanimarse? ¿Será que un cristiano se puede desanimar tanto que llegue a deprimirse? Y que ese deprimir lo lleve al deseo de quitarse la vida y lo cumpla. Y él mismo se contestó, sí. Dijo John MacArthur, porque un cristiano se puede deprimir, se puede desanimar a tal grado que se deprima y entonces desee la muerte y se la quite y vaya directamente al cielo. Y entonces él dijo esto, no sé si lo escribí aquí o no, y él dijo, porque recuerden que Cristo Jesús en su muerte, en la expiación que hizo a través de su muerte para el pecador, Él pagó por los pecados pasados, presentes y futuros. Así que Él dijo, y dijeron claramente, que por ejemplo, esto significa doctrina destructora, que si usted va a pecar de aquí a un año, ya lo pagó Jesús. Que si usted va a caer en adulterio de aquí a un año, ya lo pagó Jesús. Que si usted va a matar a un individuo, ya lo pagó Jesús. Que si usted se va a matar a sí mismo, porque eso es atentar contra su propia vida, es ser asesino también, aunque autoasesino, homicida. Dice él, ya, porque la gracia de Dios, Cristo Jesús les ha perdonado sus pecados pasados, presentes y futuros. Y esto es una doctrina destructora. ¿Por qué? Porque alguien que no es cristiano, alguien que no ha tenido gracia de Dios y que está dentro de un lugar donde se congrega la iglesia, y él por ende se cree cristiano y es tentado siempre a la depresión, porque vamos a ver que hay dos clases de depresión. Una que es natural, la palabra no la recuerdo cuál es, pero una es natural y la otra es ocasionada por espíritus inmundos o demonios. Entonces, cuando él dice que sí se puede, hermano, un pastor o un cristiano genuino quitarse la vida e ir al cielo, lo que no están entendiendo estos hombres es de que están dando un permiso para que la opresión, para que la depresión y toda clase de desánimo que es muy común en los no creyentes, le dé la facultad y el valor de quitarse la vida, ya que tiene la certeza, ya que tiene la confianza de esta doctrina diabólica de que vaya al cielo. Y entonces, cuando está en esa depresión, el que no es creyente pero se cree cristiano, al escuchar esa doctrina diabólica, hermano, de estos hombres bautistas, ¿qué es lo que va a empujar para que él tome esa puerta falsa? De que Dios ya le perdonó sus pecados futuros. Entonces, en su cobardía se quita la vida, y lo que verá esa persona que se quite la vida será el infierno momentáneo, para entonces después ser lanzado al lago de fuego eternamente. ¿Cuál es la preocupación de Judas, hermano, en su carta? Es de que nosotros tenemos que contender. Hoy la verdad no hay un contender, porque no hay celo, no hay un dolor por la tergiversación de la palabra que se está enseñando ahora, hermano,
que es aún más terrible, por medio de internet, que se está diseminando, pues, que se está llevando a todas partes a través de internet, y que toda la gente que ve a estos hombres que tienen muchos seguidores, hermano, van a tomar esta postura de que si yo me quito la vida cuando tengo depresión por algo que me pasó, por algo que me ocurrió, pues yo voy al cielo. ¿Y qué va a pasar? Va a aumentar suicidios, y estos suicidios llevarán a las personas al mismo infierno, porque en la Biblia está claro que nadie puede atentar contra su propia vida. Dice la palabra que solamente Dios tiene el poder para quitar y dar la vida. Cuando dice que solamente Dios tiene el poder para dar o quitar la vida, está diciendo solamente Él y no hay otro más. En pocas palabras, nadie más se la puede quitar a sí mismo ni a otro. Amén. Entonces, por eso Judas dice, hermano, que por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Cuando dice, hermano, que es necesario que contendamos ardientemente, está hablando que peleemos de la manera que está escrito con la palabra, para poder, hermano, avergonzar, si es posible, a los hombres que están enseñando estas herejías, porque no es una sola herejía, porque hay muchas herejías, sino que esta es destructora. ¿Por qué? Porque la persona que nunca ha sido libertada, o que nunca ha sido tratada, hermano, y sanada de lo que comúnmente, hermano, lo lleva a deprimirse, hablando en lo natural, entonces va a ser un permiso, va a ser un aliciente para que pueda, hermano, decidir tomar la decisión incorrecta, decir, ya no aguanto. Escuché al pastor fulano que dijo que puede un suicidio del cielo, entonces dice que sí, entonces ¿para qué sufro más? ¡Pum! Quita la vida, hermano, y lo que va a haber va a ser una condenación en el infierno. Amén. Entonces, yo le apunté aquí, hermano, según los que enseñan esta doctrina destructora, argumentan que un cristiano puede ser que se desanime, y usted, hermano, va a ver que muchos cristianos en la Biblia se desanimó, pero nunca se suicidó. Y para poder refutar, hermano, así como Judas dice, peleando, contender por la fe, tenemos que agarrar la misma palabra. O sea, no podemos sacar, en este caso, dar un permiso, hermano, dar un indulto, decir que puede alguien quitarse la vida y ir al cielo, cuando la palabra no está registrado en ningún hecho que un hombre espiritual y una mujer espiritual en opresión, que muchos fueron metidos, hermano, se quitaron la vida. ¿Por qué no me diga, hermano, que los Ananías, Azarías y Misael, que después le pusieron los nombres de le cambió los nombres el rey Nabucodonosor? Amén. ¿Usted cree que no estaban en una opresión tremenda cuando sabían que iban a ser echados al horno de fuego? O sea, había aflicción y todo, pero había una esperanza en Dios. Había una esperanza que los libraría. Digo, pero si no nos libra, aunque no nos libre, no nos postraremos ante esos dioses. Entonces, mucha gente, hermano, del pueblo de Dios fue metida a cierto grado de opresión natural, que aún ahí, hermano, ellos nunca desearon la muerte. De hecho, ellos no querían morir, pero los llevaron y dijeron, por nuestra fe vamos a morir si nuestro Dios no nos salva, al Dios que servimos. Entonces ellos dicen, hermano, en esta enseñanza diabólica, los que creen en que el suicidio en el cristianismo los lleva al cielo, argumentan que un cristiano puede ser que se desanime tanto que se deprima. Así dijo exactamente John MacArthur. Dijo, sí, un cristiano se puede desanimar tanto que llegue a deprimirse. Y digo nuevamente, ¿puede un cristiano deprimirse tanto que llegue al suicidio? Y ellos mismos contestaron, sí puede un cristiano deprimirse tanto que llegue al suicidio. Y yo le puse aquí, hermano, y esta es mi opinión, pero vamos a ver la palabra. Es verdad que un verdadero creyente puede desanimarse, es mi opinión, y está basada en la palabra. Es verdad que un verdadero creyente puede desanimarse tanto que se deprima y tal vez desee morir. Esto es mi opinión, hermano, que sí puede un cristiano desanimarse, y de tal manera que llega ese desánimo, le puede llegar una depresión, y esa depresión le puede llevar al pensamiento de ¿para qué vivo? Y puede llegar el pensamiento, mejor no viviera. Es bíblico y es mi opinión que sí puede deprimirse. Vamos a ver que es depresión primero natural. Entonces, es verdad que un verdadero creyente puede desanimarse tanto que se deprima y desea morir, pero nunca dirá ni deseará quitarse la vida. Amén. Es antibíblico, hermano, y cuando digo antibíblico es que no en la Biblia queda un registro de alguien que se haya quitado la vida y que era un hombre y una mujer espiritual.
Pongamos las cosas claras. Amén. Si hay suicidios. De hecho, uno, hermano, Judas. Pero Judas no era, hermano, un hombre espiritual. Era un demonio, dice la palabra. Amén. Era un diablo, lo dijo el Señor Jesús. Entonces, es verdad que un verdadero creyente puede desanimarse y llegar a una depresión, pero nunca quitarse la vida. Amén. Sí, amén. Es completamente antibíblico, hermano, poder decir que un cristiano puede quitarse la vida y al cielo. Es antibíblico, pero también es demoníaco, porque da un permiso a que pueda quitarse la vida. Amén. Que pueda atentar a la persona que tiende mucho a deprimirse, que un día lo haga con más facilidad, puesto que escuchó una doctrina que le da un aliciente, que va a descansar yendo al cielo cuando se quite la vida. Amén. Entonces, ¿cómo podemos demostrar que es una doctrina destructora? Con la misma escritura la vamos a refutar y vamos a ver muchos versos. No muchos, hermano, porque hay muchísimos. Con esto podemos ver, hermano, que la verdad que si todos predicáramos la palabra a la manera que Judas está invitando en su preocupación, hermano, que levantemos apologética, que defendamos la fe que una vez ha sido dada a los santos, le aseguro, hermano, que tanta herejía que hay en el mundo sería derribada y entonces el cristianismo buscaría la verdad. Pero como no, hermano, no hay, hermano, un pueblo apologético. Los bautistas son muy apologéticos. Ellos sí pelean, hermano, por su doctrina. Ellos sí pelean, hermano. Ellos sí dicen nombres. Ellos dicen Cash Luna es un hereje y esto, fulano es un hereje. Sí lo dicen. Y la verdad es bíblico, hermano, decir nombres. Por eso no me acuerdo el otro pastor que es bautista que le hace la pregunta, pero es muy reconocido por internet. El que sí recuerdo claramente es John MacArthur, que es el director, hermano, de ellos creo. Entonces, él dijo que sí se va al cielo una persona que se suicida. Pero veamos primeramente qué es depresión. Amén. Veamos los síntomas de una depresión. Y luego veamos ejemplos después de que esta depresión en muchos cristianos verdaderos de la fe en la Biblia sí llegó a esta depresión. Amén. Sí llegó a afectar a muchos creyentes verdaderos en la Biblia. Amén. Esa depresión, pero jamás se quitó la vida. Veamos primeramente qué es la depresión. Me puse como signo de interrogación. ¿Qué es la depresión? ¿Usted sabe qué es la depresión? Bueno, usted tiene ciertos rasgos, cierto entendimiento que es depresión. Pero en sí creo que la mayoría no sabe qué es depresión. Amén. Mucho menos los síntomas de una depresión. Esto nos va a ayudar también para poder ayudar a ciertas personas que son muy profesionales para deprimirse. Una persona que se deprime le falta gracia. Una persona que se deprime en cualquier momento, en cualquier circunstancia, le falta gracia. Ahora, cuando ya hay gracia en nosotros, podemos deprimirnos cuando hay cierto ambiente, hermano, muy fuera, amén, de nuestro control y que es muy fuerte, hermano, y que nos afecta. Entonces podemos en cierto grado deprimirnos, pero nunca, jamás nos quitaremos la vida. Amén. Entonces, ¿qué es la depresión? Veamos los síntomas más importantes de una depresión. Si usted, hermano, se identifica, comience a entregárselo a Dios. Porque vamos a ver que una depresión natural, la cual sufrieron el pueblo de Dios, pero que nunca ellos dijeron, me voy a quitar la vida. Mucho menos se la quitaron. Veamos. Y esto es sacado de la información que usted puede buscar en cuestión del significado de la depresión y los síntomas. La depresión, según la OMS, usted sabe quién es esta organización. Según la OMS, se estima que para el año 2020, y creo que estamos, hermano, un año nomás, ya estamos prácticamente en el 19. Amén. Se estima, hermano, que para el año 2020 llegará a ser la depresión la segunda enfermedad más común, más normal en el mundo, después de las enfermedades del corazón, cardiovasculares y de otras más como el diabetes. En Estados Unidos afecta en algún momento de su vida, desde los 20 a 25% de las mujeres y del 10% al 15% de los hombres. Afecta, hermano, lo que es la depresión. Estados Unidos, hermano, hay mucho americano, mucho anglosajón que, hermano, vienen a radicar a México, compran su terrenito, hermano, cerca de la laguna, de la playa, porque vienen tan deprimidos, hermano, que solamente vienen, hermano, a andar ahí aventando el anzuelo al mar para distraerse, porque vienen completamente destrozados sus nervios de una depresión terrible. Porque en Estados Unidos todo se rige por horas, se trabaja por horas, amén, y todo el tiempo anda corriendo por horas.
Cualquier persona que ha ido a Estados Unidos sabe que allá la vida, hermano, es estresante, a más no poder. Y eso es natural, porque hay una opresión, porque se rige a través del reloj. Allá no es como una jornada de 8 horas, allá es hora por hora. Amén. Entonces la depresión es la segunda enfermedad, o será la enfermedad más importante, hermano, y más común en el 2020. Amén. Después de la diabetes, hermano, hipertensión y otras cosas otras enfermedades que usted ha conocido normalmente. En Estados Unidos afecta en el 20 y 25% de las mujeres. En el 20 y 25% de las mujeres, hermano, en Estados Unidos sufren depresión. Si hay 100 mujeres, 25 de 100, de cada 100, 25 de cada 100 en Estados Unidos de las mujeres sufren depresión. Es un índice muy alto, hermano. ¿Me está escuchando? Amén. Los hombres padecen la depresión de un 10 a un 15%. Entonces, de 100 personas, 15 varones, de 100 hombres, 15 ahorita en este mismo momento, bueno, desde que sacó esta encuesta, sufrían depresión. Hoy son más. Amén. Son muchos. Está muy grande, muy alta la estadística. Dicen los expertos que la epidemia, escúchelo bien, la epidemia de la depresión es una enfermedad más importante de todas las patologías. La patología significa el estudio, hermano, de las enfermedades físicas o mentales. Entonces, la depresión afecta, hermano, en lo mental, y vamos a ver cómo muchos pueden estar padeciendo depresión sin darse cuenta. Me voy a adelantar poquito. Si usted duerme demasiado, una exageración, usted puede tener depresión. Si usted no duerme nada, usted puede estar afectado por depresión, porque la depresión puede ser que abunde en usted mucho sueño o que se le vaya el sueño. Amén. Entonces, esto es natural hasta cierto punto, porque recordemos que también las tinieblas operan para agudizar y acentuar malas enfermedades y poder matar. Amén. Entonces, la enfermedad más importante, hermano, hoy en día, ante todas las patologías, amén, y la palabra patologías significa enfermedad física o mental que padece una persona. Entonces, cuando usted mira una persona que mucho sueño, hay una patología de que está bajo una opresión, y esa persona es potencialmente, hermano, inclinada a pensar y a desear en un momento dado quitarse la vida. Una persona con depresión es de tener mucho cuidado, porque en un momento de ataque fuerte de depresión termina colgado o cortándose las venas. ¿Me está escuchando? Entonces, esta enfermedad más importante es la más importante, hermano, de todas las patologías humanas por su frecuencia. Es muy frecuente, hermano. Si pierde el trabajo, ¿qué empieza? Naturalmente viene una depresión, porque dice, ay, ahora cómo voy a salir adelante con mis gastos. Primeramente, refuto bíblicamente que una persona que se suicida no va al cielo, va al mismo infierno. Amén. Amén. Entonces, la depresión, hermano, es una de las enfermedades más importantes de todas las patologías humanas por su frecuencia y por su poder de descapacitación. La depresión tiene un poder que descapacita. Esto es en lo natural. Descapacita en poder pensar positivamente. Descapacita en poder tener un pensamiento de decir, no hay trabajo, me estoy deprimiendo, pero Dios me va a dar un trabajo. Entonces la depresión descapacita. En pocas palabras, es un discapacitado. Por eso cuando se van a quitar la vida, ocupa a alguien como mamá o papá estar cuidando a aquella persona, porque la depresión descapacita. Grábese esta palabra, descapacita. Todo que se suicida es un discapacitado por esta depresión. Significa, no tiene poder, no tiene fuerza, no puede enfrentar, hermano, la dificultad que está padeciendo, no tiene el enojo, la fuerza de decir, no voy a claudicar, y entonces esto muestra una discapacidad de poder enfrentar la situación, y por ende se quita la vida. Grábese, porque el cristiano no está discapacitado. ¿Me está escuchando? Entonces dice, es una de las enfermedades más importantes de todas las patologías humanas por su frecuencia y por su poder de discapacitar al individuo. A veces el dolor emocional que causa es tan fuerte que una persona puede pensar en quitarse la vida. Y esto es lo natural. Esto es según la OMS.
Esto no es algo que estoy sacando de la palabra, sino que es una información de lo que dio. ¿Qué significa OMS? Organización Mundial de la Salud. Esto es un estudio que se hizo, hermano, principalmente en Estados Unidos, donde las mujeres un 20-25% sufren esta depresión, y en los hombres un 10 y un 15% de los anglosajones. Amén. Amén. Ok, entonces la depresión es una enfermedad más importante por sus patologías, porque es discapacitante a la persona cual la comienza a afectar. ¿De qué manera? La hace vulnerable. Llega el pensamiento, ¿para qué sirves? Llega el pensamiento, mira, te corrió en el trabajo, ya no vas a encontrar otro. La comienza a discapacitar de tal manera que queda discapacitado para caminar, para reaccionar, hermano, con madurez. Y entonces eso lo lleva a solo un fin. ¿Para qué sirvo? Mejor me voy. Escúchelo bien, porque de aquí mismo, con la investigación de la OMS, usted se da cuenta que un cristiano verdadero no se quita la vida. Con la pura investigación se puede dar cuenta que John MacArthur y todos los pastores bautistas están equivocados. Y todo aquel que cree que alguien que se suicida va al cielo están vilmente equivocados, y espero que se arrepientan, porque lo que están haciendo, están fomentando lo que se llama suicidio. Amén. 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 Ok, vamos a ver los síntomas y signos de una patología de depresión. Veamos la patología, hermano, de una depresión. Veamos los signos o síntomas de una depresión. Primero, y los voy a leer así sin numerar. Hay una tristeza patológica. La persona está en un evento un día, contenta, pero al rato se acabó y vuelve una tristeza patológica. Una tristeza, ¿cómo? Le pregunta, pero si ayer estuvimos gozándonos. La persona no sabe ni cómo, porque discapacita la depresión. Pierde, hermano, inmediatamente aquella alegría que había. Tristeza, sentimientos de desesperanza y pesimismo. Sentimientos de desesperanza y pesimismo. ¿Me está escuchando? Una persona que está atacada por la depresión comienza a ser una persona desesperada. Sus sentimientos, hermanos, se tornan desesperantes, de que no ve la salida. Amén. Y comienza a ver las cosas con pesimismo. ¿Qué es pesimismo? No puedo, ya no la hago, quiero siempre echarle ganas, no puedo. Síntomas son los síntomas y signos de la depresión atacando al individuo. ¿Qué más? Ansiedad, mal humor. Ustedes no se enojan nunca. Cuando la persona siempre está de mal humor, cualquier cosa, son mínimos los momentos que está gozoso, gozosa, y más tiempo el mal humor, hay una patología de una depresión. Amén. Amén. Tristeza, sentimientos de desesperanza, pesimismo, no sirvo para nada, ya no la hago, esto no me sale bien. ¿Me está escuchando? Ansiedad, eso que se comen las uñas, o que están, hermano, ansiedad, cualquiera que sea. Mal humor, insomnio. Cuando usted le pega insomnio, usted está siendo atacada por ese discapacitador llamado depresión. ¿Me está escuchando? Amén. ¿Qué más? No solamente insomnio, puede ser lo contrario, hipersomnia. Es Hipersomnia. Hipersomnia. ¿Sabe qué significa? Tendencia exagerada y anormal del sueño. Significa que alguien puede tener insomnio o hipersomnia, que significa duerme demasiado o no duerme. Cualquiera que sea el caso, está siendo atacado por depresión. Escúchelo bien. Y todas esas patologías en una persona, lo que hace es que lo discapacita y lo hace débil, la hace débil. Y entonces podemos usar lo espiritual, las tinieblas, decir, quítate la vida. Ya ves, no sirves para nada. Ya ves, todo te sale mal. Ya ves, no tiene sentido la vida. Eso se llama pesimismo. Entonces, el pesimismo es parte, hermano, de los síntomas de una depresión. Amén. Entonces, mucho dormir o no dormir, eso significa insomnio o hipersomnia. Alteraciones del pensamiento,
que nomás puros pensamientos, hermano, de cualquier preocupación que tiene y se le va el sueño. Alteraciones del pensamiento y alteraciones somáticas. ¿Sabe qué significa alteraciones somáticas? Son, hermano, alteraciones en tu mente, donde comienza un bombardeo, hermano, de pensamientos de toda clase, pero todo negativo. Eso significa que estás atacado o atacada por una depresión. Sabemos, hermano, que ahí ya está confabulado y trabaja en las tinieblas. Entonces, alteraciones somáticas, que significa pensamientos, hermano, donde comienzan a abundar, mayormente diciéndote cosas, tú mismo diciéndote cosas negativas. ¿Para qué sigo? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Y puro de eso se llama alteración somática. Alteraciones del comportamiento. Inestabilidad. En vez de medio pasivo, violento, violenta, mucho sueño, mucha intranquilidad, etc. Eso también muestra, hermano, un comportamiento, amén, alterado por una depresión. Modificaciones del apetito. Modificaciones del peso, que de repente bajas de peso o subes de peso. Eso muestra, hermano, un ataque de depresión. También que pierdes el apetito o que comes demasiado, como lo que vimos, mucho sueño o nada de sueño, mucho apetito o nada de apetito. Eso es porque te está atacando una depresión. Irritabilidad en todas las cosas. Todo te irrita, todo, y no hay ni motivo, hermano, y todo irrita. Hay una depresión. ¿No ves, hermano, que cómo andan los choferes de los barcos? ¿Cómo andan? Y metiéndose en los urbaneros y todo eso, porque están bajo un estrés. Amén. Que ese estrés está, hermano, infundiendo en ellos depresión, y están en una histeria colectiva. ¿Me escucha? Están en una histeria colectiva, y entonces llegan a su casa y ¿qué pasa? Rugen como leones, no como chuchos, a puro pelear, porque van, hermano, completamente bajo un estrés. Una gente, hermano, que está destruyendo el sistema nervioso, destruyendo, hermano, la manera de pensar correctamente y ver la vida, hermano, de una manera positiva, se puede decir. ¿Me está escuchando? Y hay mucha gente en la cristiandad, hermano, que dice: no, ya para qué voy a la iglesia, no, ya mejor no, se me arrependió, no doy ni una. Hermano, eso es depresión. Y a lo mejor muchos tienen ese morrito de depresión y no lo han tirado. Ya tire ese morral. Amén. Amén. Yo creo que la mayoría, el 99.9%, tiene esa depresión de que no, ya mejor no voy. Amén. 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 Ok. Alteraciones del comportamiento, modificaciones del apetito y peso, irritabilidad, agotamiento y desgano. Una persona que, no tengo nada de trabajar, no tengo ganas de hacer nada, es síntoma de una depresión. Y lo que nomás, me voy a acostar un rato. Agotamiento y desgano, hermano, es otro indicio, hermano, de que hay un ataque de depresión. Esto naturalmente pasa a muchos. Hay veces que cuando hay algo fuerte, claro, como lo vemos en la Biblia, ¿no? Pérdida del placer. Cuando una persona, vamos a tal parte, no, está bajo una depresión. Que ahora que esto, que mira, te invito a una, o llegan, no fuiste a donde fuimos, pero te traje una nieve. No quiero. Eso es un indicio de una depresión. Pérdida de placer, hermano, en todas las cosas que antes causaba placer. Culpa excesiva de que yo fui culpable, yo soy el que hice eso. Culpa excesiva. Disminución, eso me gustaría que estuviera en todos nosotros, hermano, pero no la hay, ¿sabes? Siempre culpamos a los demás. Culpa excesiva. Disminución de la energía. Alguien que está bajo, hermano, el ataque de depresión, pierde la energía. Quiere hacer algo, pero de repente algo lo detiene. Se llama depresión. Tiene el pensamiento de que voy a hacer esto aquí y de repente, no, mejor. Está bajo un ataque de depresión. ¿Me está escuchando? Desgano, apatía. ¿Sabe qué es apatía? Que usted ve a alguien que está ya haciendo algo mal y esto puede ser como, se está haciendo el agua. No le voy a contradecir. No, a mí que se enoje, a mí, sabe que está mal mi amigo, aquí es así. Con todo el respeto, pero pizza un lado. Mire, voy a dejar esa pizza, ¿me está escuchando?
Eso también es un síntoma, hermano, que están bajo un estrés, una depresión, hermano, que no les lleva, hermano, a decir, no, esto está incorrecto. Y hay mucho pastor depresivo, hermano. De que por eso no pueden, hermano, contender por la fe, porque, no, después me demanda. No, yo no estoy depresivo. Amén. Recuerda, hermano, que hay gente, hermano, en la mayoría con este ataque. Pérdida del placer, culpa excesiva, disminución de la energía, desgano y apatía. Esto puede ser, las mujeres, hermano, ¿cómo podemos ver un desgano? El tilichero tirado. Quiere hacer que hacer y se agarra la cabeza y dice, y apenas había determinado hacer todo, pues dice, porque mira tanto aquello que se apesadumbra, se bloquea completamente y dice negativamente, está pesado, me siento sin ganas, tengo sueño, luego lo haré. Ay no, qué cansancio. Ay no, que eso es ataque de depresión. Vea cómo, o sea, qué depresión, la cual John MacArthur Bautista dice que cualquier cristiano que tenga esto se puede suicidar. Vamos a ver si esto realmente lleva a un cristiano a deprimirse, y ciertas cosas que están aquí, un cristiano no las tiene. ¿Me está escuchando? Todo esto no lo tiene un cristiano verdadero. Hay cosas que sí, cierto desánimo. Pero hermano, ¿ser negativo siempre? No. Pero bueno, seguimos leyendo. Amén. Amén. Apatía, indiferencia. ¿Qué se mira, hermano, cuando hay ciertos ataques de depresión, hermano? Cuando todo completamente se torna gris, el ambiente, no le mira salida, no le mira, hermano, nada hermoso a lo que está usted haciendo, no le ve deleite en nada a lo que usted está haciendo. Y si no es deleite estar aquí, hermano, chéquese, amén, a través del examen. Indiferencia, pensamientos de escape, huir mejor. Pensamiento de que, ay hermano, ay, hasta que termine, a llegar a la casa me quito los zapatos y me pongo a ver tele y ay, distraerme, porque puro santidad, arrepiéntete. Algo está bien depresionado usted, ¿no? Un depresivo aquí. Amén. Las otras congregaciones no están depresivos porque todos están bien, hermanos. Y aquí no, aquí estamos re mal. Amén. Amén. Pensamientos de escape, pensamientos de muerte y suicidio. ¿Me está escuchando? Entonces, cuando alguien tiene esta depresión, le va a estar llegando pensamientos de quitarse la vida. Y si, hermano, alguien está aquí, se lo digo con ese síntoma, si usted se quita la vida, va al infierno. La mayoría de la gente que está deprimida piensa de forma pesimista. ¿Qué es pesimismo? Hermano, yo llegué a deprimirme, hermano, en San Pedrito porque no le llevaba forma en la pintada. Grandísimo aquella cosa, y llegué a deprimirme. Y comencé a pensar pesimistamente, no, pues no voy a terminar nunca. ¿Me está escuchando? Sí, amén. No, y luego lo que me van a dar, empecé. Pero Dios inmediatamente, hey, ¿qué estás haciendo? En cuanto viene en el camino, no es así. Ya te metiste, yo te voy a ayudar a que salgas. Yo no llegué pesimista hasta la casa. Saliendo de ahí, hermano, el pesimismo estaba porque no le hallaba forma. Cuando salí comencé, ¿por qué no voy a deprimir? Si es mi Dios el que me da la fuerza, y de repente, ¿me está escuchando? Entonces, no todo lo que está aquí, sí puede uno desanimarse. Me desanimé en la pintada y llegué a deprimirme, pero nunca pensé en la muerte. Sí pensé negativamente, ya mejor le voy a decir que ya le paro aquí a este muchacho y que ponga otro, que no me dé nada, no importa. Sí, o sea, pensamientos negativos. Pero, hermano, ¿cuánto duró? Lo que estábamos ahí en San Pedrito, en el local que se está construyendo, y nomás me subí a la camioneta y antes de subirme ya estaba arrepentido. Estaba avergonzado de mí mismo. Así que, pues, ¿cómo pude haber llegado a este punto? Amén. Amén. ¿Sí o no? La mayoría de la gente que está deprimida piensa de forma pesimista. Por ejemplo, ellos piensan de forma muy negativa de sí misma, muy negativa en las cosas que hacen. Siempre le buscan lo malo, nunca ven lo bueno. Y en su misma persona, nunca quieren los demás. Dicen, soy un inútil, no sirvo para nada. En el mundo no se me toma en cuenta, todos me ofenden, todo se me hace pesado. En pocas palabras, no le importo a nadie. Esto significa, hermano, que está una depresión. Ahora, escúchelo bien. ¿Un cristiano de verdad puede decir eso? No, a mí no le interesa el pastor. El pastor no me saluda. Hermano Luis, cuando el pastor deja predicar, me lo encuentro y no me dice, Dios te bendiga, oscuridad.
deprimirse a ser un cristiano. Porque él no va, hermano, a que el pastor o quien sea, hermano, diga, ay, qué lindo, hermano, llegaste. Amén. Se preocupa porque sea, hermano, aceptado por Cristo. Amén, amén. Amén. La gente, hermano, con la depresión, hermano, piensa en una forma negativa de sí mismas. Una persona que está bajo un ataque depresivo, aún dice, ay, mañana a ver qué me pasa. Ay, mañana ahora voy a trabajar. Hay un temor, una discapacitación en su vida. ¿Me está escuchando? Todo está en contra de mí. Piensan negativamente del futuro. Dicen ellos, todo está perdido. Y al último terminan diciendo, nunca voy a mejorar. La situación va a seguir igual. Por eso muchos se van de las congregaciones, porque son personas depresivas. Entonces, como nunca han recibido gracia, ya mejor me voy. ¿Para qué sirvo? Pues, siempre cometo el mismo error. No hago nada bueno. Apenas pienso que estoy bien y de repente se me reprende. De repente me dice, estás mal. Estás bajo ataque depresivo. Amén, amén. Ese es un síntomas, hermano, de una depresión. A esta actitud, hermano, a esta actitud que estamos viendo ahorita de que no sirvo para nada, que todo me sale mal, hermano, esta actitud le llamó, hermano, un hombre, el pensamiento o la mentalidad catástrofe. A esto de que yo no sirvo para nada, todo me sale mal, hermano, así lo tengo así anotado. A esta actitud se le llamó mentalidad de catástrofe. Cuando usted escucha uno que vamos a hacer parte, no, pero no puedo, pero no tengo, pero no, tiene mentalidad de catástrofe porque está siendo atacada por depre. Cuando usted está de mal humor en todo el tiempo, está atacado por la depre. Y si está depre, hoy venga para quitar la depre. Esta es una mentalidad muy negativa que se debe combatir inmediatamente, si no llevará al suicidio. ¿Por qué hay esta, hermano, mentalidad de catástrofe, que significa negativa? Es cuando el sistema nervioso, por eso digo que es natural, pero al mismo tiempo, hermano, usted sabe que los demonios aprovechan. Es una mentalidad muy negativa que se debe combatir, y es cuando el sistema nervioso y emocional están debilitados o cansados. Yo estaba cansado de pintar, hermano, bien dolido mi cuerpo, y ay, no le avanzo nada, no importa, pero me estoy escuchando, y tanto tiempo que tenemos viviendo, entonces comencé a tener pensamientos, hermano, catastróficos, como está aquí, y comencé, hermano, a tener una mentalidad completamente diferente a la que tenía al principio. Me estoy escuchando de que vamos a terminar en todas las semanas, amén, y no importa, rápido lo aventamos, a afectar su ¿qué? A debilitar, hermano, en sus nervios, en todo lo que es su cuerpo, sentir, hermano, hasta cansancio, de tal manera que todo lo que usted mira se le hace un gigante monstruo que no podrá usted vencer. Y esto se puede aplicar en la vida espiritual, hermano. Amén. Amén. Es como el sistema nervioso, o sea, los nervios, hermano. Comienza uno a tensarse, comienza uno de tanto pensar negativamente, no, es que mira, y mira, ya tiro aquí, y mira que no, me escucha, comienza uno a tensarse. Y comienza a trabajar, eso es natural. Como seres humanos lo vamos a ver en la Biblia, es natural. Y lo vamos a ver en Génesis capítulo 3, que el hombre tiene tres mecanismos, hermano. Y esos tres mecanismos tienen que ser entregados a Cristo. Amén. Tres mecanismos, hermano: mentira, acusación y miedo. Lo vamos a ver, hermano, en Adán y Eva. Y estos, hermanos, están actuando en el hombre sin Cristo. Y esto tiene que ser derribado. Por eso cualquiera que dice, el que se quita la vida va al cielo, mentirosos. Doctrina diabólica y destructora. Es porque es una persona que necesita a Cristo, el poder de Dios capacitante para vencer cualquier adversidad. Inmediatamente salgo de ahí, agarro poco aire y digo, ay Dios, he sido un tonto, Señor. Al día siguiente que fuimos, hermano, literalmente, y me dijo, ¿no te cansas? Nada. ¿El cuello? Nada. Y todavía miraba y decía, no, hombre, ya está hecho esto. Y todavía no está hecho. Le dije, ya está hecho esto. Ve entonces que un cristiano sí se puede desanimar y deprimirse, pero nunca quitarse la vida. Pero es un momento así, hermano, porque inmediatamente el Espíritu de Dios te muestra y te dice qué está pasando. Pero seguimos porque quiero refutar y quiero condenar, hermano, en el nombre de Jesús, esa doctrina diabólica de estos hombres bautistas.
Amén. Va contento, hermano, porque va en contra de lo que Dios enseña. Amén. Entonces, cuando es que tenemos una actitud o una mentalidad llamada catástrofe, es, hermano, cuando el sistema nervioso y emocional, ¿qué es lo emocional? Lo alegre, lo eufórico o lo triste, comienza a tornar solamente, hermano, en un enojo, un enfado, una impotencia. Ya si estabas optimista, chécalo, hermano. Cualquier cosa que hagas y la haces con pensamiento negativo, te va a salir mal todo. ¿Por qué? Porque hay un choque en tu mente, en tu corazón, de una negatividad influenciada por esta depresión, que no sé, hermano, pero entre más reniegas, más mal te sale. Amén, amén. Entre más reniegas, mal y más, hasta que, mire, hermano, creo que fue Dios. Dije, no avanzamos, ya me ensucian ahí estos cuadros. Vámonos, dejemos todo y vámonos. En ese momento ve y busca a Dios, hermano. Señor, la verdad, se me nubló el panorama del mundo, ¿qué pasa? Y ya le dice, es que tú no puedes caer en eso. Si hoy no pudieron, mañana, o pasado, en un mes, o en un año, pero van a terminar. Amén. En Cristo es lo mismo, hermano. Pero vamos a seguir aquí porque quiero que tenga completamente lo que es una depresión en concreto, que es cuando el sistema nervioso y emocional están debilitados o cansados y que nuestra mente produce pensamientos negativos y pesimistas. Es lo que me pasó. Es bíblico, hermano, es natural. Y se pierde la esperanza, y por eso se debe cuidar y fortalecer nuestro sistema nervioso y emocional. Esto es lo natural. Yo cansado, debilitado, mis coyunturas, cansado por levantar el tubo, hermano, 4 metros, empecé a ver todo negativo, a pensar negativo, me paraba y le voy a preparar pintura a él, el fondo a él, y yo tenía empezado acá, y acá ya ensuciaron. ¿Se fija? Eso es un ataque de depresión. Y es horrible, hermano. Es horrible. ¿Me está escuchando? Amén. Ok. Esto es lo que, según la OMS, son los síntomas y en sí lo que realmente encierra una depresión. ¿A cuántos de ustedes muchos de estos síntomas le han acontecido? No me digan amén ni mucho menos. Ahora, ¿por qué les muestro esto, hermano? Porque es necesario primero saber qué es una depresión, como lo dijo John MacArthur, que lleva a un cristiano a quitarse la vida. Para empezar, yo nunca lo creí ni jamás lo acepté, que alguien verdaderamente cristiano puede, hermano, quitarse la vida. Lo que sí creo que puede desanimarse, lo que sí creo que puede haber un ataque de depresión. Pero nunca, hermano, lo demás, está siempre, hermano, completamente negativo, enojado, durmiendo mucho o no durmiendo. ¿Me está escuchando? Porque hay un Cristo en nosotros que nos fortalece. Hay un poder divino influenciante en nuestra vida, si es que realmente somos cristianos y hay gracia en nuestra vida. Ahora, el hombre pecador sin Cristo, sin que sea completamente convertido, o sea, que no tenga gracia, que viva en el mundo como todo ser humano, tiene 3 mecanismos que, sin darse cuenta, hoy usted puede identificar quién no es cristiano, porque esos 3 mecanismos los tiene todavía en su vida. El hombre pecador sin Cristo tiene 3 mecanismos. ¿Qué es mecanismo? Yo tuve que buscarle, porque cuando pongo cierta pregunta o cierta expresión, hermano, digo, Dios, tengo la idea de lo que significa, pero me van a entender los hermanos. Entonces busqué el significado de mecanismos, y es forma o modo de cómo realizar una actividad, un cargo o una función. Entonces, mecanismo es la forma como tú reaccionas, como tú haces el trabajo, como tú haces o ejerces un deporte o cualquier cosa que haces en tu vida. Entonces, tú tienes 3 mecanismos. El hombre natural sin Cristo tiene 3 mecanismos. ¿Qué significa? Que tiene 3 maneras, 3 formas de llevar a cabo un trabajo, de reaccionar ante una emoción, de ser, hermano, su trabajo mejor o mal. Tiene 3 mecanismos. El hombre sin Cristo. ¿Me está escuchando? Dígame. Y como cristianos, ya no nos regimos por los 3 mecanismos. Los 3 mecanismos quedan completamente, o debieran quedar, rendidos a Cristo. Pero el hombre natural funciona por 3 mecanismos. ¿Qué mecanismo le dije? ¿Qué es? Forma de reaccionar. Forma de reaccionar o forma de hacer y llevar a cabo un trabajo. Yo le puse aquí forma o modo cómo se realiza una actividad, un cargo o una función. A través de los 3 mecanismos los vamos a ver. Amén. Tiene que mirar usted.
capítulo 3, versos 6 al 12. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable. Vimos tres mecanismos, ¿va? Que tiene el hombre natural. Tres mecanismos: modo o manera de hacer un trabajo, función o cargo, ¿va? O reaccionar. Y vio la mujer que el árbol era bueno, fíjese, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Está escuchando? Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El mecanismo ahí está un mecanismo ahí. Amén. ¿Qué fue el primer mecanismo que estamos viendo ahí? Cuando cosieron delantales con hojas de higuera. Vergüenza. El primer mecanismo es la vergüenza. Si mira gente que cuando va a hacer algo ya acabó. Depende del mecanismo, hermano, el que está usando para hacer aquello, se le nota inmediatamente. ¿Ok? Primero aquí, el primer mecanismo es la vergüenza, porque dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera. ¿Por qué? Tuvieron vergüenza, se vieron desnudos. Y se hicieron delantales. Y oyeron la voz, aquí viene el segundo mecanismo. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Miedo. El otro mecanismo es el miedo. ¿Por qué cree, hermano, que hay gente, hermano, que cuando se les enfrenta con su realidad se van a los golpes? ¿Por qué cree usted que una persona que se enfrenta con su realidad inmediatamente corre los golpes? ¿Por qué cree usted? Porque el mecanismo que lo natural funciona es el miedo, que trata de salvaguardar su integridad. Muchas personas, hermano, cuando es muy pendenciera, es porque hay literalmente miedos. Falta el tercer mecanismo, Dios que lo encuentre. Vamos a leer hasta el verso 12. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Entonces vemos que el mecanismo se escondió porque tenía el miedo, ¿verdad? Porque estaba desnudo y me escondí. Miedo y vergüenza. ¿Ya vio otro mecanismo también, el tercero? ¿Ya lo vio o no? ¿Ya lo vio o no? ¿Lo volvemos a leer? No vamos a ir hasta el 12. Entonces, chequenlo, hermano, que el hombre natural se guía por tres mecanismos. Por eso el que se suicida va al infierno. Número uno, porque dice que el templo de Dios somos nosotros. Lo vamos a ver en 1 Corintios. En Corintios, no sé si primera o segunda. Y que solamente Dios tiene el poder de quitar y dar vida. Y lo otro, si leemos la palabra, que es un cristiano verdadero, es alguien que ha sido capacitado por Dios para vencer toda adversidad, como son, hermanos, como fueron los mártires que nunca negaron a Cristo y aún en el borde de la muerte. Entonces es imposible que un cristiano verdadero, hermano, se quite la vida por una depresión. Verso 10: y le respondió: oí una voz en el huerto y tuve miedo. Mecanismo miedo y mecanismo vergüenza, ya lo vimos. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me dices por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, hasta el verso dije que vamos a leer. Del 12, ¿va? Y el hombre respondió: la mujer que me dices por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Vio el siguiente mecanismo, el tercero? Otra vez, los tres mecanismos que se mueven en un ser humano sin Cristo, natural: vergüenza, miedo, acusación. ¿No es verdad, hermano, que una persona sin Cristo se acusa de todo? Y esa acusación lo lleva a ¿qué? Por ejemplo, en la congregación: no me habla el pastor. Ya no digo no, nada más digo no me habla el pastor. No me saluda cuando baja de predicar y me dice: ¿cómo está, doña fulana? ¿Cómo está? Porque sí, me consta, se deprimía la doña, al grado que ya no iba a ir a la iglesia.
Por eso. Sí, aquí estamos mencionando, hermano, por enseñanza de que cómo odiar si somos cristianos. Es que el pastor cuando baja, hermano, no me saluda. Antes sí me decía, Dios le bendiga, hermana, ¿cómo está? ¿No es una mente catástrofe? ¿No es una persona opresionada, depresiva? Que está siendo, hermano, llevada, escúchelo bien, llevada por tres mecanismos que solamente operan en una persona sin Cristo, literalmente y tristemente. Acusación, es que ya no me quiere aquí, es que yo no soy de los preferidos, es que yo soy despreciada, vergüenza, a mí no sirvo para nada ni para él, etcétera, etcétera. Porque cuando pasa eso, son vulnerables, comienzan a tender a ser como nobles, como sumisos. Pero ya cuando, hermano, se quita esa depresión y le dan lo que quieren como al niño, hermano, su chupón, entonces vuelve lo mismo. Amén. Eso significa que es una persona natural que se ejerce y se dirige por tres mecanismos que lleva a hacer las funciones, a hacer un trabajo o cómo reacciona. Amén. Amén. Entonces, el miedo, la culpa, ¿y cuál más dijimos? Miedo y vergüenza. Todo eso, hermano, es importante que usted lo pueda ver. La culpa, hermano, que puede ser acusación, el sentido de culpa es también el sentir acusación. Es un mecanismo, y el último mecanismo que hoy vimos ahí, que se escondió porque había un sentido de culpa, una acusación, sabía que algo mal había hecho y esa acusación lo llevó a actuar de una manera irresponsable. Porque si Dios, hermano, cuando la voz de Dios se movía en el huerto y él no se haya dejado, hermano, como natural, después del pecado, por haber comido el fruto, haya salido, hermano, aquí estoy, perdóname porque comí del fruto, entonces otra historia estuviéramos hablando de Adán. Pero si usted mira, no hubo un arrepentimiento de Adán, sino un excusarse por medio de esos tres mecanismos. Solamente se excusó y le dio vueltas al asunto y no fue al grano ni a la realidad. Por lo tanto, la única opción que tuvo Dios es fuera del huerto. Amén. Escúchelo bien, entonces estamos viendo que el hombre natural se rige por tres mecanismos. Vimos que la opresión viene y trabaja en la mente y crea una mente que catástrofe, que es puros pensamientos negativos, y esto comienza a afectar desgano para hacer las cosas, mucho sueño o insomnio, para que mejor me entiendan. Todo eso es una depresión natural, ok. Entonces, el hombre sin Cristo, hermano, tiene tres mecanismos, forma o modo para cómo realizar una actividad, un cargo o una función. Ya lo vimos en Génesis 3, 6 al 12. El primero es la vergüenza, amén. El segundo es el miedo y el otro la culpabilidad, que trae la acusación de lo que hicimos. La culpabilidad, hermano, es algo que aún en el cristianismo se ve, hermano, tremendamente envuelta. ¿Me está escuchando? Amén. Porque ese mecanismo, hermano, debe ser entregado a Cristo completamente. En el momento que tú y yo venimos a Cristo, Él pagó por nosotros, hermano, es verdad. En el momento del arrepentimiento nos lavó con su sangre y entonces todo el pasado quedó cubierto por la sangre de Cristo y ya no puede acusarnos. El problema es que hay gente, todo lo contrario, hay gente que peca, hermano, ahorita y no siente mal. Pero hay gente que Dios le ha perdonado y todavía siente acusación, siente todavía, hermano, culpa del pecado que tuvo antes de venir a Cristo. O cuando ya se había arrepentido, sigue con esa culpabilidad, aun cuando ya pidió perdón gracias a la persona, pidió perdón a Dios y está echándole ganas en Dios, y entonces aquella culpa sigue penetrando y trasladando en su mente. Eso significa que es una persona natural. Al grado que uno tiene que decirle, ya olvídate de eso. Ya pasó, sigue adelante, busca a Dios, pero no se me olvida. Eso es en lo natural. Eso es como usted cuando una reprensión o algo y usted tiene aquello. Y ya como al mes, al año, te quiero pedir perdón porque yo me sentí mal en esto. Usted es un depresivo o depresiva. Porque usted vive bajo los tres mecanismos. Amén. Usted vive bajo la vergüenza, miedo y culpa. Muchos así viven, hermano, porque la verdad, la gracia no ha llegado a su vida. Lo que es la vergüenza, hermano, el miedo y la culpa son estos tres mecanismos que, hermano, atormentan continuamente al hombre natural. De tal manera que la vergüenza, no supongamos, pasa por las redes sociales infernales que la gente y aún cristianas toman y las tienen, hermano, y dicen que no es pecado.
Cuando en las redes sociales suben, hermano, algunos, en su muro, hermano, suben algo desafortunado y vergonzoso de alguno de ese grupo o de alguna persona de ahí, de esa localidad, inmediatamente comienza, hermano, a sentir, hermano, ese mecanismo reaccionar en su vida, que es vergüenza. Y no solamente reacciona la vergüenza que lo están exponiendo públicamente, sino que comienza el miedo. ¿Qué va a pasar? Ya me mostraron ahí, yo ese día fui a tomar, es un decir, y me saqué, y fui al baño y sin querer me quité la camisa, la blusa, si es una mujer, y de repente me sacaron en foto. Comienza la vergüenza. Luego el mecanismo, hermano, del miedo. ¿Qué va a pasar después? Y luego la culpa, ¿por qué lo hice? Y por último, el deseo de quitarse la vida. Esto claramente enseña que el hombre natural sí se puede quitar la vida. Cuando se ve inmerso, cuando se ve, hermano, embullido, hermano, en un problema donde comienza a afectar, y entonces sus tres mecanismos naturales comienzan a fluir y comienzan a sacar, hermano, pensamientos, hermano, a buscar la manera de solucionar aquel asunto, y lo que logra es solamente sentir vergüenza, culpa y miedo. Y cuando estos tres mecanismos, hermanos, son accionados, ¿qué pasa? Tiende a quitarse la vida. Qué vergüenza, me sacaron públicamente en paño menor. Qué vergüenza, qué vergüenza. ¿Y quién más lo va a ver? Miedo. ¿Y qué va a pasar después? Pero yo lo hice. ¿Por qué lo hice? Comienza a culparse. Y por último, después de usar los tres mecanismos, el hombre natural ya está presionado, ya está con una mente catástrofe por pensamientos negativos. Entonces significa que por esos tres mecanismos cayó en una depresión. Y ha dejado que la depresión comience a operar de tal manera que lo lleva a decir la solución que es de la vida. Para que no sientas vergüenza, culpa ni miedo. ¿Me está escuchando o no? No tengas vergüenza, culpa ni miedo. No es, hermano, como quererse tapar los ojos cuando tienes un sueño terrible, que estás soñando algo terrible y no quiero ver. Es un miedo. En este caso es miedo, culpa. ¿Qué más dije? Vergüenza. Vergüenza. No le cambie de nombre. ¿Y qué pasa? Al sentir vergüenza, culpabilidad y miedo, ¿no se han quitado la vida muchos cibernéticos? Que la jovencita de la prepa, de la secundaria, en un momento, hermano, se desinhibió, hermano, perdió la pena, todo, y ahí con sus amigas más íntimas salió una foto, hermano, en paños menores. Nunca pensó que le iban a subir en redes sociales. El día de mañana está en las redes sociales. Comienza el mecanismo natural que en un hombre sin Cristo trabaja. ¡Qué vergüenza! Me voy a ver mis papás, mis primos. Y luego después, miedo. ¿Y qué va a pasar? Después de ahí, ¿qué va a pasar? Y luego al último, la culpabilidad. ¿Para qué lo hice? Mejor ni lo haya hecho. Mejor ni haya ido a ese lugar. Y después de ahí viene el deseo de muerte. Entonces, un cristiano verdadero, no voy a hablar ni de un pastor. Bueno, sí, un pastor verdadero y un cristiano verdadero no se quita la vida. No se quita la vida. Porque el cristiano verdadero ya no se rige por los tres mecanismos naturales de un ser sin Cristo. ¿Por qué? Porque si quiere acusarnos el diablo, dice el Señor que pongamos nuestras congojas, nuestras cargas a los pies de Cristo. Y dice Filipenses 4:13 que todo lo podemos en Cristo. Entonces, cuando vemos que todo se desmorona, el cristiano verdadero y genuino no se quita la vida, no se suicida, sino que va a los pies de Cristo, se arrepiente y dice: Dios, me estaba frustrando porque le estaba permitiendo a mi mente que los pensamientos negativos abundaran, pero sé que en ti, Señor, puedo hacer esto, puedo lograr aquello. Aún, Señor, en medio de toda adversidad, el creyente verdadero no se suicida, no se quita la vida. Así que todo suicida es porque nunca ha nacido de nuevo, es porque no hay gracia de Dios y se rige por los tres mecanismos: vergüenza, miedo y culpabilidad. Con esto refutamos completamente, sin agarrar versos, que la doctrina, hermano, si se va al cielo, es condenable bíblicamente, que es destructiva y diabólica. ¿Me está escuchando? La culpa es un verdadero tormento, ¿o no? ¿Por qué lo hice? ¿Para qué lo hice?
¿Por qué permití? La culpa es un verdadero tormento, ¿o no, hermano? ¿Cuántos de nosotros cuando no éramos cristianos, nos llegó a acusar, hermano, la culpa? No hay gente, hermano, que de repente va de la mano. Yo lo recuerdo, un compañero de escuela, antes que hubiera esos 4 carriles en el ingenio, y los camiones se paraban ahí en el ingenio, y él iba cruzando, hermano, era de doble sentido, con su hermanito más chiquito. Iba pasando, hermano, entonces cuando iba pasando, no sé cómo estuvo, creo que el niño se le soltó de la mano, su hermanito, y entonces cuando se soltó se regresó y lo atropellaron, lo mataron. Y este hombre, hermano, quedó tan traumado que decía, me quedado solo, y estaba grande, y yo lo he visto, hermano, un día se lo decía, ¿quién es? Está grandote el hombre. Y se agarró llor y llor, hermano, él, y la culpa yo lo maté, decía él. La culpabilidad es tan terrible, hermano, y esto solamente está en el hombre natural, no en el cristiano. Porque sabemos, hermano, que si soltó, Señor, no lo solté, no lo aventé ahí, me duele, mi hermanito, me duele, lo que haya sido. Señor, pues tú sabes que él, así, Dios, hermano, te da la salida. Dios hace que el mecanismo de la culpabilidad ya no trabaje en el cristiano. Lo único que trabaja, hermano, es la conciencia y el dolor por nuestros pecados, cuando el Espíritu Santo lo muestra, pero no una culpabilidad por ese mecanismo, hermano, que hizo que Adán y Eva se escondieran en lugar de salir y pedir perdón a Dios. Amén. ¿Está escuchando? La culpa es un verdadero tormento, hermano, usted lo sabe y ni siquiera lo vamos a explicar. Dios quiere darnos paz, escúchelo bien. Cuando nosotros perdemos la paz, hermano, entonces cuando comenzamos a tener un tormento tremendo. Cuando la paz se quita de un hogar, cuando la paz se quita de una vida, entonces viene, hermano, un tremendo tormento. Hay desestabilidad, hay falta de paz, y si hay falta de paz, entonces hay, hermano, toda clase de situación, menos paz. Cuando la culpabilidad por un incidente comienza a operar, hermano, aquello va a estar ahí, ese mecanismo, esa manera de actuar, esa manera de hacer algo, esa manera, hermano, de pensar, va a estar, tú fuiste, ¿para qué pasaste? ¿Por qué no lo agarraste bien de tu mano? ¿Por qué no brincaste? Bueno, no había puente, hermanos, entonces. ¿Por qué no te esperaste mejor cuando no había nada? ¿Por qué no lo abrazaste? ¿Y qué termina siendo esa culpabilidad? ¿Qué termina siendo ese mecanismo de culpabilidad? A llevarlo a que diga, me quito la vida. No puedo soportar lo que yo hice cuando él no lo hizo. ¿Está escuchando? Amén. ¿No es lo mismo que le pasa a muchos cristianos hoy? No voy a la iglesia. No sé, hermano, pero es que y el otro día sí le quise echar ganas, pero y comienza la culpabilidad. Y ahí, hermano, con todo mi corazón el enemigo trabaja y comienza más a inyectar. Amén. Amén. Dios quiere darnos paz, hermano, en toda circunstancia, en toda adversidad. Él nos quiere dar paz. Como por ejemplo, hermano, es vergonzoso para mí. Yo estaba frustrado, hermano, porque está grande, ahí nos estamos pintando. Y la remuneración, hermano, que yo me comprometí, pues mínima. Pero yo dije, amén, para que mis hijos ahí trabajen, los tengo ahí, mientras estoy checando la obra. Y no pierdo el tiempo, porque no estoy yendo. Pero cuando ya me vi envuelto en ello, hermano, al principio no había problema. A pesar que sí es mucho, pero ya al último, hermano, comencé a tener pensamientos negativos. ¿Me está escuchando? Amén. Pero eso nunca duró, hermano, ni medio día. No duró duró cuando mucho 1 hora y media. 2 cuando mucho. No puede un cristiano bueno quitarse la vida. Sí se desanima, pero no está quieto, hermano. Pero cuando tiene el mecanismo, hermano, todavía natural, del miedo, la vergüenza y culpabilidad, inmediatamente aquello ataca y hace, hermano, completamente lo blinda de cualquier solución a la persona y lo discapacita. De tal manera que ya todo lo negativo sigue cayendo en su mente y ya no hay nada positivo, hermano, que lo pueda hacer ver mejor la situación, de mejor enfoque, para que diga, mañana continuamos. Y es verdad, al día siguiente fuimos, hermano, la siguiente vez que fuimos, hermano, y de hoy en día digo, santo Dios, pues si estaba bien fácil, yo les digo a ellos, la verdad no vale la pena estar ahí, está permitiendo que la negatividad llegue a nuestra mente. Natural. Amén. Amén. Entonces Dios nos quiere dar paz y quiere hacernos libres de toda culpa. De hecho, Él vino y pagó, hermano, para que fuéramos libertados, aún por la culpa del pecado. Porque Dios nos perdonó en el momento que nos arrepentimos y nos apartamos del pecado y fuimos libertados del pecado y también de esa culpa. Si usted se siente culpable todavía del pecado, usted está grave. Y digo el pecado de atrás, pasado. Estos bautistas, hermanos, la verdad se han ido muy lejos, porque los pecados futuros, dice la palabra, no digo yo, para que el Señor John MacArthur y todos sus, sus secuaces, todos sus colegas, hermanos pastores, están bien equivocados. Porque la palabra dice que si el justo
viviera una vida justa, pero después se apartara de su justicia, no le será contada su justicia cuando él comenzará a pecar, sino que le contaría el pecado. Así que no pueden decir ellos, no pueden, hermano, decir que los pecados futuros están perdonados, porque en primer lugar, si va a pecar es porque está pecando con todo conocimiento y con toda alevosía en su vida, porque ya conoció de la palabra de Dios. Y Hebreo dice, si pecaremos voluntariamente, con eso refutamos la doctrina diabólica de John MacArthur. Porque si pecaremos voluntariamente, libro de Hebreos, si pecaremos voluntariamente, ya no queda más sacrificio. Amén. Que me diga John MacArthur, sus colegas, ¿dónde dejamos esos pasajes? No ese pasaje, esos pasajes. Porque si pecamos deliberadamente, voluntariamente, ya no queda más sacrificio, sino una expectación de hervor y de ardor del fuego. Amén. Amén. Dios quiere darnos paz y quiere hacernos libres de toda culpa y de toda vergüenza. Hay depresiones neuróticas, habla Señor. Hay depresiones neuróticas por conflictos no resueltos. ¿Qué son neuróticas? Que siempre hay una neurosis. ¿Y qué es neurosis? Al grano, que siempre andas enojada. Eso es depresión neuróticas. ¿Me está escuchando? Eso significa que usted está bajo una depresión de puro enojo, molesta, cualquier cosa. Si le ponen el plato, porque se lo pusieron. Si no se lo ponen, porque no se lo pusieron. Si le dio hambre, porque le dio hambre. Si le dio sed, porque le dio sed. O sea que de plano usted de todo se enoja. Usted está bajo una depresión neurótica. Eso no se llama celo espiritual, se llama depresión neurótica. Amén. Amén. Si dicen habla Señor, porque creo que ahí se están poniendo nosotros. Yo creo que hay muchos neuróticos. Amén. Esta depresión neurótica, hermano, es por conflictos que usted no ha resuelto o que nosotros no hemos resuelto. Por ejemplo, tal vez su padre, su madre o nuestros padres, aquí sí me puede incluir, nuestros padres tal vez nos rechazaron, nos trataron mal. Y al no enfrentarnos solos con ellos, pedir perdón, papá, mira, me trataste mal, pero bueno, lo veas o no lo veas, te pido perdón porque me sentí rechazado por ti. Eso causa, hermano, depresión neurótica. Cuando hay incidentes, hermano, en tu vida que tú no has resuelto. Es entonces cuando comienza a traerte a ti secuelas y ese problema, hermano, que en todo tiempo estás molesta. Hay depresiones neuróticas por conflictos no resueltos y reprimidos. Personas que se van de las congregaciones porque tienen, hermano, depresiones ¿qué? Neuróticas. Porque se les ha reprendido, se ha dicho, hermano, en tal parte te vieron decir malas palabras, en tal parte esa hermana te vino así, y nunca reprimen la verdad, reprimen el decir, es cierto, hermano, pero perdóneme, la verdad es cierto, me cuesta, he sido mundano. Y nos reprimen tanto aquello, hermano, que cuando llega el momento y hay una reprensión más fuerte, como gloria a Dios, aleluya, ha pasado, entonces sale, hermano, la neurosis, sale todo aquello, hermano, porque no han resuelto su situación, hermano. No son personas que abren su corazón y están dispuestas a arreglar la situación que se ha envuelto en su entorno. Y entonces surge, hermano, una depresión neurótica. Y cuando se cae en la depresión neurótica, hermano, todos están mal menos tú. Todos menos el afectado. Y todo, hermano, no es que tú, es que, y comienza a quedar neurosis y todo, hermano. Si tú te sientes, hermano, que en todo te molestas, puedes, voy a ser claro, puedes que estés en una neurosis depresiva. ¿No has visto mujeres, hermano, que, ¡ándale, Pancho! ¡Recoge las garras tú, Josefa! Y puro grito. Y hasta da miedo entrar a la casa, hermano. Sí, le hace así, le hace usted como el hombre araña, que quiere entrar de puntita. Así pasaba cuando yo estaba joven, hermano. Se ponía a hacer que hacer mis hermanas y eran las Robin Hood, hermano. Aventaban para ir para acá flechas, hermano, de palabras y llegaba uno. No, ya cuando ponían música, hermano, y ya empezaban, ya podemos entrar. Pero entrábamos así, hermano, bueno, en lo personal de puntitas. Porque ya cuando no ves a pisar, ya se le bajó. Porque cuando no se le bajaba el mongo, hermano, de la depresión neurótica, ¡ay! Para afuera. Hasta llega, bueno, voy a pasar, pero, y si te sueltas, te tapeo. Ya pasa también. Ay, ya se le bajó la neurosis depresiva. Es terrible, hermano, es terrible.
Y esto pasa, hermano, en las personas que tienen o están regidas por los tres mecanismos naturales. Las depresiones neuróticas por conflictos no resueltos y reprimidos. Tus papás te trataron mal y nunca lo resolviste. En vida, cuando estaba papá, te perdono y perdóname porque me llegué a molestar por ti. Es una persona reprimida que tiene una depresión neurótica. Por eso es importante, hermano, que tantos hijos como padres pidamos perdón, reconciliémonos con cualquier persona que nos ha dañado, porque entonces estaremos arrastrando una neurosis depresiva. Terrible. Amén. Amén. Hay depresiones originadas por la sensación de falta de sentido de la vida y vacío interior. Según la OMS, hermano, dice que hay depresiones que se originan por sentir, hermano, la persona un falto de sentido a la vida. No le haya sentido. Va, por ejemplo, a un lugar, come algo, se siente vacío, dice, no me llena esto. Esto es en lo natural. Porque un cristiano, hermano, no ocupa de algo para sentirse lleno, pues Cristo lo ha llenado todo. Amén. ¿O no? Amén. Entonces, ve, hermano, que la depresión no realmente en toda su totalidad, en todas sus facetas, puede estar en un cristiano, porque un cristiano lo tiene a todo. Cristo lo llena todo. Ay, hoy ya es Navidad y nosotros no festejamos y se deprime. No es mundano, hermano, nunca creyó en Cristo. Amén. ¿Me está escuchando? Ahí sí se mueve un espíritu inmundo de Navidad, de Tamuz. Ahí sí se mueve un espíritu inmundo de Tamuz. Y que comienza a deprimir. Escúchelo para que vea que es verdad. Comienza a deprimir a la gente que no es cristiana. Las depresiones originadas por la sensación de sentir, hermano, falta de sentido a las cosas, que no le haya sabor a las cosas, no le haya vida a nada y siente un gran vacío, es porque tiene completamente su vida ausente de Cristo. Y eso sí pasa allá. ¿Ha conocido gente así? Hay depresiones causadas por falta de perdón a los demás, como el sentir de culpa y no le pedí perdón y se murió, nunca hablamos. Escúchelo muy rápido. Hay depresiones causadas por falta de perdón a los demás, pero en especial a los padres. Yo les aconsejo, hermanos, hijos, que cada día que Dios les permita, nunca quiten de su boca, perdóname si usted comete algo. Nunca disculpas y nunca lo omita, porque el día de mañana, si usted no ha convertido y llega a faltar su padre, lo va a atacar la culpabilidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no dije que lo amaba. Aún, hermano, cuando usted nunca ha dicho a su familiar, a su papá, a su mamá, te amo, y llega a partir, se va a sentir miserable, va a ser atacado, porque nunca le dije que lo amaba. Amén. Amén. Es muy importante perdonar a los padres por el rechazo, porque hay padres que rechazan. Hay padres que hacen división, hermano, entre uno y otra, entre otro y otro, hermano, entre los hijos. Eso es terrible. Entonces comienza, hermano, a sentir rechazo a los demás que no son tomados en cuenta como los demás partes o miembros de la familia, de los hijos. Entonces comienza un rechazo, y cuando esa persona nunca enfrenta a los papás, decir, mira papá, mira mamá, sabes que yo siento esto, he visto esto, entonces aquello comienza a arraigarlo de tal manera que después comienza a afectarle. Comienza a afectarle de tal manera, hermano, que después viene esa depresión que se llama neurótica. Porque está aquello presente, hermano, y entonces como no lo resolvió, aquel problema no quedó resuelto, está tan mal, y aunque no lo piense, le asalta la neurosis, la molestia. Cuando viene a Cristo se da cuenta, hermano, que fue por problemas no resueltos, y entonces se da cuenta que recibe el perdón de Cristo, se entrega a Cristo, y perdóname, Señor, nunca dije a mi papá, a mi mamá que los amaba, nunca les pedí perdón, pero perdóname. Estaba siendo regido por los tres mecanismos que habla en Génesis 3. Entonces llega el perdón de Cristo, ya no se mueven los mecanismos, sino que ahora hay una paz, un perdón de Dios. ¿O no? ¿Verdad que entonces el cristiano verdadero no se puede suicidar? Amén. Ahora, si se suicida es que no, número uno, no es cristiano verdadero. Número dos, va al infierno. Si alguien dice que es verdadero, no puede. Vamos a ver los versos. Es importante, hermano, perdonar a los padres por el rechazo, malos tratos, etc. No se debe guardar resentimientos, rencores. Se debe perdonar para ser libre. Si no, tú serás atormentado. Y el tormento será culpabilidad. Uno de los mecanismos, hermano, que más afecta para llevar a la gente al suicidio. La culpabilidad. Amén.
amén. Hay depresiones causadas por ataque de espíritus malignos. Usted lo sabe, hermano, la Biblia enseña. Y por malos pensamientos. Hay depresiones causadas por la falta de fe. Esta falta de fe es porque no confía en Dios. Y dice la palabra que el que es de Dios confía en Dios. El que ama en Dios confía en Él. Y confiar es guardar la palabra y vivir en obediencia. La persona que no confía en Dios, la persona, hermano, que está bajo una depresión, se hunde en angustia y desesperanza. ¿Sí me está escuchando? Y esto, hermano, un cristiano verdadero no puede hundirse en la angustia y la desesperanza porque tenemos una esperanza viva, dice la Biblia. Nuestra esperanza bienaventurada, hermano, el advenimiento de Cristo en las nubes. Entonces, que se va a acabar el mundo, que el dólar subió y que el peso bajó. Hermano, no puede deprimir a nadie que es cristiano de verdad. ¿Por qué? Porque hay una esperanza que aquí todo se va a acabar, dice la palabra. Pero el Señor y la palabra nunca pasará. Y la promesa que está en la palabra es que un día estaremos con Él eternamente gozando en su presencia. Así que las cosas perecederas de la tierra no puede afectar al hombre de Dios y a la mujer de Dios. Mucho menos, hermano, llevarlo a un suicidio. Jamás. Porque está libre de temor el cristiano verdadero. Porque dice la palabra que donde está el perfecto amor, se echa fuera el temor. Entonces el temor, como toda acusación, se va en un cristiano verdadero. Si comete algún error grande el cristiano verdadero y enfrenta, hermano, no sé, un problema grave, hermano, le enfrenta llorando de rodillas con Dios para que lo ayude a salir, y es todo. Clamando el auxilio de Dios, pero es todo. No deprimido. ¿Me está escuchando? Hay depresiones porque el sistema emocional y nervioso queda debilitado, lo vimos hace ratito, por desgaste, por sufrir estrés por largos periodos y por deficiencias de alimentación y una dieta inadecuada. Si usted no sabe, hermano, el perrito chihuahueño son muy tendidos a la depresión. Un perrito chihuahua, hermano, si usted no lo acaricia, pues usted tiene un chihuahua y está todo descuidado, es que tiene unos padres adoptivos humanos, humanoides, depresivos. Sí. Porque el perrito chihuahua, hermano, es uno, voy aprendiendo, son uno de los caninos, hermano, más sensibles al cariño del hombre. Si usted por un día no le alisa su lomito, hermano, se comienza a deprimir. Son asustones, son miedosos. Y cuando usted comienza, hermano, a acariciar, comienza a tomar seguridad el chihuahuita. Comienza a sentirse seguro. ¿No es lo mismo de un hombre sin Cristo? Mientras todo le sale bien, aleluya. Amén. Mientras el pastor diga, hola hermana, hola hermano, aleluya, yo sigo ahí en la iglesia. ¿Le deja de hablar? Ya me voy. Hermano Luis, voy a dejar mi carta póstuma de que me voy de la iglesia porque el pastor y el anciano no me hablan. Es verdad, no miento, hermano. Y ya no digo nombres. Ahí ya no digo nombres para que no se vaya al infierno odiándome. Ya no digo nombres. ¿Qué es lo que le ataca? La depre. Porque usa 3 mecanismos. Amén. Miedo a que no la amen, no lo reciban. Miedo al rechazo, temor al rechazo, vergüenza que digan, tú estás ahí, el hermano ni te hace caso. Así que sea libre de depresión. Hay depresiones porque el sistema emocional y nervioso queda debilitado. Es verdad. Cuando usted, hermano, tiene un largo periodo de trabajo, malpasadas, como cristiano, no se llega a llegar como fastidiado. Quiera llegar a aquel fastidio, pero como cristiano, ¿qué hace usted? Señor, Padre, mira, vengo cansado, Señor, me estresé por esto. Y vuelve a la normalidad. ¿O no? Pero el que no es cristiano, llega como chihuahua bravo, hermano. ¿Verdad? ¿O no? Llega, hermano, como chihuahua bravo a su casa. Si los frijoles le pasó, y aquí son profesionales las uñas para hacer de comer. Comienza el enojo. Parecen karatecas los que están deprimidos. ¿Me está escuchando? Porque hay un desgaste, hermano. Hay largos periodos, hermano, de estrés y por una deficiencia alimentaria que comienza a estresar. Hay deficiencias de nutrientes importantes para el sistema nervioso. Hay depresiones causadas por problemas de salud mental. Aquí se debe buscar
Oración, aquí yo le puse oración y búsqueda de persona espiritual que pueda orar por usted cuando tiene, hermano, problemas de salud. Es mentira que un cristiano verdadero se suicide por una depresión. Y para demostrarlo vamos a ver ejemplos de hombres y mujeres que se deprimieron gravemente, hermano, por condiciones tremendas en su entorno y aún en el núcleo familiar. No hay registro escúchelo bien, no hay registro de hombres y mujeres justos que se hayan suicidado como resultado de una depresión o problema grave. Solo hay unos que sí lo hicieron, pero no eran justos. Si hay suicidios, hermano, en la Biblia de gente que no era justa. Sabemos que Dios le perdonó porque le dio la fuerza nuevamente. Suicidio es cuando tú atentas contra tu propia vida, tú mismo con tus manos. Él dice que tumbó, hermano, los pilares. Y él dijo: dame la fuerza, oh Dios del pueblo de Israel. Perdóname, muera yo con los filisteos. Él estaba diciendo: no lo hice bien como tú me llamaste como juez. Ahora que estoy preso sin ojos, que ya no voy a poder hacer tu obra, Señor, que la haga ahorita. Estaba haciendo la voluntad de Dios. Si le hubiera dicho: quiero morir, nunca usted ha visto a un hombre en la Biblia que Dios lo haya matado cuando dijo: quiero morir, como Job. Sansón, yo lo puse aquí, hermano, pero no se suicidó. Ciego, derrotado y encadenado por los filisteos, amén, debido a su propio pecado en contra de su voto nazareno a Dios, pidió a Dios nuevamente fuerzas para poder hacer el cometido al cual había sido llamado, y era hacer justicia a su pueblo en contra de los filisteos invasores. Pero él no se suicidó. Vayamos a Jueces 16:30. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Alguien que me pueda leer otra versión que diga: quiero la muerte, me voy a suicidar. Porque en todo caso, si Dios no le da la fuerza, Él no tumba los pilares. Amén. ¿Y cuál es el propósito de Dios, hermano? Que en vida Él destruye a los filisteos. Pero por andar de volado, hermano, de impío con las paganas, no hizo la voluntad de Dios. Entonces él, reconociendo su pecado, pidió perdón y dijo: muera yo con los filisteos. En pocas palabras, tu voluntad, Dios, era hacer justicia para que estos impíos incircuncisos no opriman a tu pueblo. Amén. Él no se suicidó. Él, hermano, en su acción se quedó también muerto. Amén. Amén. Dice: y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante en vida. Y los que mató al morir. Amén. ¿Y cómo dice que Judas qué? Se ahorcó. Amén. Aquí dice más: fue más los que mató en su muerte que en su vida. Él no se suicidó. Saúl, número 2, Saúl, derrotado por sus enemigos en su loca, hermano, vida desenfrenada fuera de la voluntad de Dios, y al ir a la guerra, hermano, y pelear, en combatir con el enemigo, cuando sabía que Dios lo había dejado, él mismo, hermano, por no dejarse matar por la espada enemiga, él mismo se aventó sobre su espada. Sí, fue un suicidio. Él ya no podía hacerle más, pero la intención era, y pedía: hazlo porque quiero morir. Él sí se suicidó. Pero Saúl, ¿quién era? ¿Era un hombre justo? No. De hecho, dice la Biblia que Dios lo rechazó, lo desechó completamente a Saúl. Entonces, hasta ahorita no estamos viendo ningún hombre justo que se quitó la vida. Número 3, el escudo de Saúl. Por lealtad a su Señor, también él cayó sobre su propia espada. Lo acabamos de ver, no lo vamos a ver otra vez. 4, Judas, habiendo traicionado a Jesucristo, se fue y se colgó. Entonces su cuerpo cayó y se despedazó sobre las rocas. Se suicidó. Hechos 1:8. 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, no era justo, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas fueron derramadas. Fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama,
que quiere decir campo de sangre. Porque escrito está en el libro de Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Él se ahorcó, dice la palabra. Él se quitó voluntariamente la vida, hermano, por una depresión. Amén. Fue culpabilidad, no arrepentimiento. El arrepentimiento, hermano, viene a sustituir completamente el mecanismo de culpabilidad. Hay gente que, ¿cómo sabemos gente que tiene ese mecanismo de culpabilidad? Que nomás unos días o unas horas están así como así. No quieren ni voltear, porque está el mecanismo de culpabilidad en cierto grado. Porque es natural, no tiene a Cristo. Pero pasa el momento, todo sigue normal. Abimelech fue el que le arrojó a una mujer una piedra de molino del muro. Y cuando le cayó la piedra de molino quedó vivo. Y le dijo al otro: entiérrame tu espada, para que no se diga, una mujer mató. ¿A quién se me olvidó su nombre? Abimelech. ¿Me está escuchando? Un juez de Israel fue mortalmente herido cuando una mujer de Tebes arrojó sobre su cabeza un pedazo de rueda de molino. Y para quitar la vergüenza de ser muerto por una mujer, Abimelech pidió a su escudero que le traspasara con su espada. Jueces 9:54 si lo quiere buscar. Otro ejemplo, pero lo dejamos ahí, hermano. Yo concluyo. Otro ejemplo. Para el siguiente domingo. Ve, hermano, que un cristiano verdadero no puede suicidarse. Pero sí puede haber desánimo, ¿o no? Amén. Pero no al grado de ser depresivo y quitarse la vida. No. Si hay un desánimo, puede que llegue la mentalidad, catástrofe, pero por unos instantes. Pero Dios, la gracia, Cristo en nosotros, nos da la salida. Entonces no puede un cristiano verdadero deprimirse al grado que se quiera quitar la vida.